Se suponía que subiríamos juntos al escenario como gemelos. Él recibió una ovación de pie, un grupo de fanáticos en primera fila y un vídeo conmemorativo. A mí me pronunciaron mal el nombre y me encontré con una silla vacía. No lloré. Solo me quité la toga, la dejé en una banca y me perdí en la ciudad. 2 días después, mamá me escribió: al menos pudiste fingir estar feliz por él. Mi nombre es Matías. Tengo 18 años. Y durante mucho tiempo pensé que la peor parte de ser gemelo era compartir el pastel de cumpleaños. 2 juegos de velas, 2 sabores de glaseado, un nombre compuesto extraño escrito en la torta intentando agradarnos a los dos. A Benjamín le gustaba el chocolate. A mí, la vainilla. Él era ruidoso, atlético, siempre el primero en ser elegido en educación física. Yo era más callado, más reflexivo, obsesionado con el arte, dibujando en los márgenes de mis cuadernos cuando debería estar tomando apuntes. Nacimos con 2 minutos de diferencia, y jamás me dejó olvidar que técnicamente era el mayor. El hermano mayor. Siempre sonreía con suficiencia. Yo rodaba los ojos y respondía: sí, para cuando tú respirabas, yo ya estaba planeando mi fuga. Nuestros padres solían decir que éramos un equipo perfecto. Pero si miras con atención, ese equilibrio siempre estuvo torcido. Nuestro padre se fue antes de que pudiéramos recordar su rostro, y fue solo mamá quien nos crió desde entonces. Trabajaba mucho. Turnos nocturnos en el hospital, dobles turnos los fines de semana. Aún así, siempre estaba presente en los partidos de Benjamín. Fútbol americano, baloncesto, atletismo, lo que fuera. Tenía un cajón entero en la cocina lleno de sus medallas y certificados, plastificados y ordenados. Mis dibujos y premios estaban metidos en una carpeta polvorienta debajo de la impresora. Aquí no hay maldad explícita, sino una jerarquía silenciosa que se construye sin palabras. La madre no decide amar menos, pero el sistema de recompensas crea una narrativa donde uno es visible y el otro decorativo. Ese tipo de favoritismo accidental suele ser el más dañino, porque nadie se siente culpable. No creo que siquiera supiera que había ganado segundo lugar en un concurso juvenil regional el año pasado. Colgué la cinta en mi armario, no en el refrigerador. Pensé que no lo notaría de todos modos. No quiero que suene como un monstruo. No lo era. Nos hacía la cena, se reía de nuestros chistes tontos, nos abrazaba por las noches. Pero cuando eres gemelo y uno brilla más, las sombras no caen igual. Y yo me acostumbré a esa sombra. Me convencí de que no me molestaba. No cuando Benjamín recibió un teléfono nuevo por su esfuerzo, mientras yo seguía usando el mismo Android con la pantalla rota durante 3 años. No cuando ella enmarcó su carta de aceptación a la universidad en California y la colgó sobre la chimenea, mientras la mía, de una escuela de arte en Portland, quedó 3 días sin abrir sobre la mesa de la cocina. La comparación constante crea una identidad negativa por contraste. No es que él sea menos, es que aprende a verse como el otro desde los objetos, las paredes, los premios. La casa se convierte en un museo del gemelo brillante. Seguí inventando excusas, porque eso es lo que hacen los hijos. Sigues amando a tu madre incluso cuando te hace sentir invisible. Pero todo empezó a cambiar el año en que íbamos a graduarnos. Último año. El tramo final. Yo ya estaba agotado de enviar solicitudes a universidades que a nadie parecían importarles. En cada cena, la conversación giraba alrededor de la beca deportiva de Benjamín, los planes para Los Ángeles, lo orgullosa que estaba. Mientras tanto, yo trabajaba medio tiempo en una librería y me quedaba despierto hasta las 2 de la madrugada terminando mi portafolio para una pasantía que nadie me preguntó si existía. Comencé a sentirme como un invitado en mi propia casa. Incluso los profesores nos confundían en los pasillos, me preguntaban cómo había sido el partido, aunque jamás había usado un uniforme deportivo en mi vida. Al principio corregía, luego dejé de hacerlo. Era más sencillo. La confusión de identidades no es solo social, es psicológica. Cuando el entorno te borra, terminas participando en tu propia desaparición por cansancio. Corregir se vuelve un acto de resistencia que deja de valer la pena. El primer golpe real llegó cerca de las vacaciones de primavera. La escuela envió los materiales de graduación, pedidos de toga y birrete, fotos de último año, invitaciones. Llegaron 2 sobres, uno para cada uno. Dejé el mío en la mesa y fui por un refrigerio. Cuando regresé, mi sobre había desaparecido. El de Benjamín estaba abierto, los papeles esparcidos sobre la mesa, y mamá hablando con él sobre colores de borla y asientos para la ceremonia. Le pregunté si había visto el mío. Me miró, parpadeó. Oh, tal vez se tiró por error. Tirado por error. Más tarde revisé la basura. Encontré el sobre debajo de café usado y una cáscara de plátano vieja. El papel estaba manchado, la esquina rota. No dije nada. Lo lavé, lo sequé con un secador y lo llené en silencio. Eso debió ser una señal, ¿verdad?
Un cartel de neón parpadeante. Pero lo ignoré, como siempre. No quería parecer dramático. No quería creer que mi propia madre pudiera importarle tan poco. Me repetía, es solo un error. No es tan grave. Está cansada. Estás exagerando. Las mentiras que nos contamos para mantener la paz suelen ser las más convincentes. Aquí la negación es supervivencia. Admitir la negligencia emocional sería aceptar una ruptura del vínculo primario, algo que el cerebro evita incluso a costa de la dignidad personal. Luego vinieron las fotos de graduación. Benjamín se las tomó en un estudio privado en el centro. Traje elegante, sus medallas de campeonato. Mamá las publicó esa misma noche con el texto, mi apuesto graduado. Promoción 2026. Muy orgullosa. Las mías fueron en el gimnasio de la escuela, con luces fluorescentes, ese fondo que hace que todos parezcan fugitivos del registro civil. Llevé un pincel y una libreta de bocetos como accesorio. Mamá nunca las compartió, ni siquiera con la familia. Cuando le pregunté si las había visto, dijo: creo que recibí el correo, pero esas fotos escolares siempre salen raras, ¿no? Esa frase me acompañó más de lo que debería. Cada vez era más difícil fingir que no notaba las diferencias. Como empezó a decir la graduación de Benjamín en lugar de su graduación. Como reservó un restaurante para después de la ceremonia y me dijo que solo había 5 asientos, ella, Benjamín, la abuela, su entrenador y su novia. No conseguimos una mesa más grande, dijo. Pero nos vemos allí, ¿sí? No supe si se refería al restaurante o a la ceremonia. No supe si siquiera quería que yo asistiera. Y aún así, seguí teniendo esperanza. Seguí creyendo que tal vez me sorprendería. Que tal vez se daría cuenta de que ese día también era mío. Que yo también importaba. Pero cuanto más se acercaba la graduación, más invisible me volvía. La esperanza aquí es trágica, no heroica. No es optimismo, es apego desesperado a la posibilidad de ser visto. Esa expectativa prolongada es lo que convierte el olvido en una herida crónica, no en un evento aislado. Y entonces llegó el día. No dormí mucho la noche anterior. No por emoción, sino por esa presión constante en el pecho, como antes de una tormenta o una visita al dentista. Me quedé mirando el ventilador del techo, viendo girar las sombras. La habitación de Benjamín estaba al otro lado del pasillo. Escuchaba música, risas. Sus amigos habían venido. Una pequeña fiesta previa a la graduación. Yo permanecía en la oscuridad, despierto, preguntándome cómo era posible sentirse tan solo en una casa llena de gente. Supongo que nunca estuve invitado a mi propia celebración. Cerca de la 1 de la madrugada me levanté para ir a la cocina. No tenía sueño. La casa estaba en silencio, pero la encimera estaba cubierta de cajas de repostería, cupcakes, galletas decoradas, bolsas con cintas azules y doradas, y un enorme pastel blanco en el centro. En la parte superior, con letras elegantes de glaseado, se leía: Felicidades, Benjamín. Sentí como el estómago se me encogía. No había un segundo nombre. No había una referencia compartida. No había ningún indicio de que yo también me estaba graduando en menos de 12 horas. Me quedé mirando el pastel durante mucho tiempo. Pensé en tomar un tenedor y marcar mi nombre sobre la crema. Pensé en decir algo. Pensé en muchas cosas, en realidad. Pero no hice nada. Me serví un vaso de agua, respiré hondo, aunque el aire no parecía llegar del todo a mis pulmones, y regresé a mi habitación. No lloré. Simplemente me desconecté. Esa sensación de vacío volvió, esa que llevaba meses acompañándome, como una niebla constante en el pecho. Me acosté vestido, sin quitarme nada, sobre las cobijas, y me quedé dormido mirando el techo. La mañana de la graduación fue un caos. Benjamín estaba despierto desde temprano, con música a todo volumen, probándose corbatas aunque sabía que no usaría ninguna. Mamá corría de un lado a otro de la casa, gritando que íbamos tarde, buscando cosas que ya estaban en su lugar. Sin mirarme, me entregó mi toga dentro de su funda plástica mientras revisaba el teléfono. No tenemos tiempo para fotos aquí. Las haremos en el campo, dijo sin levantar la vista. ¿Puedes planchar eso? Tú tienes tiempo. Supongo, murmuré. Pero ya se había ido. Extendí la toga en el suelo, sobre una toalla, y la planché con un vaporizador de viaje que me prestó un amigo. No encontraba mi borla, así que tuve que revisar un montón de correspondencia acumulada. Estaba dentro de una bolsita plástica, escondida entre cupones del supermercado y un folleto de un dentista al que nunca fuimos. Me la coloqué, me miré al espejo y apenas me reconocí. Se suponía que era un día importante. Un punto de inflexión. El momento en que subes al escenario, estrechas la mano del director, lanzas el birrete al aire y sientes que lograste algo. Pero para mí era como entrar a una obra de teatro donde no pertenecía, como vivir el sueño de otra persona. Fuimos a la ceremonia en 2 autos.
Benjamín se fue primero en el jeep de su amigo, con todos gritando por las ventanas y tocando la bocina. Yo fui con mamá. No dijo mucho. Solo ajustaba el espejo retrovisor para revisar su maquillaje. En un momento preguntó: «¿No estás nervioso, verdad?» Negué con la cabeza. No lo estaba. Había dejado de esperar. Cuando llegamos al campo, estaba repleto. Familias por todos lados, sillas plegables en filas, globos atados a coches de bebé, pancartas moviéndose con el viento. Toda la escuela había trabajado semanas en eso. Era un evento enorme. Vi a Benjamín cerca de la entrada, posando para fotos con su novia y su entrenador. Mamá corrió hacia ellos, riendo, acomodándole la gorra, limpiándole la manga. No miró hacia atrás ni una sola vez. Yo me quedé a un lado, solo, sosteniendo el programa. Busqué mi asiento en la fila de graduandos. La ceremonia comenzó. Discursos, aplausos, música. Todo pasó como una nube borrosa. Cuando empezaron a llamar los nombres, me desconecté. Solo reaccioné cuando escuché el nombre de Benjamín. Benjamín Rojas Fernández. El público explotó. Literalmente explotó. No sé quién organizó todo eso. Probablemente mamá. Las primeras filas se pusieron de pie con carteles gigantes. Alguien tenía una figura recortada de su cara a tamaño real. Otros agitaban serpentinas. Alguien incluso hizo sonar una bocina de aire. La gente aplaudía como si hubiera salvado al mundo. Entonces la pantalla detrás del escenario mostró un montaje especial, vídeos de sus partidos, una foto con su chaqueta universitaria, imágenes del día que firmó con la universidad. El presentador incluso pausó la ceremonia para mostrarlo. Me quedé atónito. Miré a los otros estudiantes. Muchos parecían sorprendidos, algunos incómodos. Era evidente que eso no era parte del programa oficial. Luego todo continuó con normalidad. Nombre tras nombre. Cuando llamaron el mío, Matías Rojas Fernández, hubo silencio. No un silencio educado. El tipo de silencio donde se escucha a alguien toser en la última fila. Ese silencio que te hace encogerte mientras caminas hacia adelante. Subí al escenario. El director me sonrió, me estrechó la mano y pronunció mal mi nombre. T. No Caleb. No Matías. T. Lo corregí en voz baja, pero ya se había girado. Busqué a mamá en el público. En el lugar donde se suponía que estaba había un asiento vacío. Había seguido a Benjamín detrás del escenario para tomar más fotos. Mis manos temblaban cuando bajé del estrado. No regresé a mi asiento. Seguí caminando. Salí del campo, atravesé la puerta y llegué al estacionamiento. Me quité la gorra y la dejé en una banca frente al edificio administrativo. No me despedí de nadie. Solo caminé. La ciudad seguía viva. Autos tocando bocina, gente riendo, conversaciones en terrazas. Nadie sabía que acababa de graduarme, que me había ido de mi propia ceremonia, que mi nombre había pasado desapercibido, que mi presencia había sido borrada. Caminé durante lo que parecieron horas. Terminé en el centro, cerca del distrito artístico. Había un mural que me encantaba cuando era niño. Colores brillantes, formas abstractas, animales escondidos en los detalles. Me senté en la acera frente a él y lo miré. Se veía distinto. Podía ver las grietas en la pintura. Mi teléfono vibró. Lo ignoré. Vibró otra vez. Y otra. Cuando revisé, tenía 15 llamadas perdidas de mamá, 3 de Benjamín y varios mensajes. ¿Dónde estás? Todos preguntan por ti. Vamos a cenar. Estás siendo muy egoísta. Podrías haber fingido estar feliz por él. Ese último mensaje me nubló la vista. No había un «¿estás bien?» No había un «perdón por no estar». Solo culpa. No respondí. Apagué el teléfono, me quedé allí hasta que el sol comenzó a ponerse y luego caminé hasta la estación de autobuses. Compré un boleto con el efectivo que tenía, viajé a un par de pueblos de distancia y dormí en el sofá de un amigo. No le dije a nadie dónde estaba. No fue dramático. No fue una huida cinematográfica. Fue simplemente el momento en que entendí que quedarme dolía más que irme. Lo peor fue que tardó 2 días en volver a escribirme. Un solo mensaje. Sin llamada. Sin disculpa. Podrías haber fingido estar feliz por él. Eso fue lo último que dijo antes de que todo cambiara. Porque después de eso empecé a planear. Y cuando digo planear, no hablo de una venganza infantil. Hablo del largo plazo. De ese tipo de ajuste de cuentas que no ves venir hasta que ya es demasiado tarde para arreglarlo. No quería ser mezquino. Quería ser inolvidable. No volví a casa durante una semana. Mi amigo Tomás tenía un pequeño estudio encima de una librería donde trabajaba a medio tiempo. Cuando llegué con la toga enrollada y el programa arrugado en la mochila, no hizo preguntas. Simplemente se hizo a un lado, me dio una manta y dijo: «No vas a dormir en el suelo. Toma el sofá».
Tomás no era el tipo de amigo al que llamas todos los días. Pero era el tipo de persona que nota cuando empiezas a desaparecer. Nos conocimos en una materia optativa de arte durante el penúltimo año de secundaria. Nos unió una aversión compartida al polvo del carbón y a las críticas grupales que parecían más ataques personales que comentarios constructivos. Él fue una de las pocas personas que me miró a los ojos y me dijo, sin rodeos: «En serio, eres bueno en esto». Esa frase se quedó grabada en mi mente durante años, incluso después de que yo mismo dejara de creerla. Los primeros días después de todo, apenas hablé. No revisaba redes sociales, mantenía el teléfono apagado y ni siquiera dibujaba. Pasaba el tiempo sentado en la pequeña sala de estar de Tomás, con su aire acondicionado ruidoso y cojines desparejados, comiendo cereal de una taza y tratando de no pensar. Al cuarto día, Tomás me lanzó un cuaderno de bocetos y dijo: «No tienes que hablar. Solo haz algo con esto». Así que empecé. Al principio eran líneas caóticas, sombras oscuras sin sentido, formas que no representaban nada. Pero, poco a poco, algo cambió. Volví a dibujar personas. Una mujer esperando el autobús con 3 bolsas de compras. Un padre agotado empujando un cochecito mientras sostenía un café. 2 niños compartiendo una gaseosa con las pajillas enredadas. Recordé cuánto me gustaba observar el mundo, no para ser visto, sino para ver. En algún punto de esa semana, entre dibujos de desconocidos, demasiadas horas de sueño y mensajes ignorados, dejé de esperar que alguien notara que había desaparecido. Empecé a construir algo por mi cuenta. Tocar fondo no fue ruidoso ni dramático. Fue silencioso. Se parecía a dormir demasiado, ignorar correos, fingir que no importaba que mi madre aún no hubiera llamado. Pero en ese silencio comenzó a crecer otra cosa. No era furia explosiva, sino una certeza lenta y persistente. Estaba cansado de esperar a que me validaran. Cansado de estar sentado como espectador mientras alguien más ocupaba mi lugar en el escenario. No podía cambiar a mi familia, pero sí podía cambiar cuánto poder tenían sobre mí. Y sabía exactamente por dónde empezar. Portland. Había sido aceptado en una pequeña pero reconocida escuela de arte allí. La matrícula era cara, pero había obtenido una beca parcial gracias a mi portafolio. Cuando recibí la carta, se la mostré a mamá mientras miraba en televisión un resumen de los logros de Benjamín Rojas Fernández. Sin apartar la vista, dijo: «Qué bonito, cariño, pero ¿estás seguro de que eso es una carrera real?». Esa frase me persiguió todos los días desde entonces. Volví a revisar la carta de aceptación, las credenciales de acceso y los correos de admisiones, enterrados en mi bandeja de entrada. Llamé a la escuela desde un teléfono prestado y expliqué mi situación, el depósito pendiente, el tiempo perdido. La mujer al otro lado de la línea, Carla, escuchó con paciencia. Al final dijo: «No podemos reservar tu lugar indefinidamente, pero si envías todo antes del 1 de julio, podrás ingresar». Tenía 12 días. Sin dinero, sin apoyo, sin idea de cómo mudarme a otro estado. Pero tenía 12 días. Esa noche hice una lista: necesitaba un trabajo, aunque fuera de medio tiempo, un pasaje de autobús a Portland, alguien que me alquilara una habitación, una forma de pagar el depósito, y una razón para seguir cuando quisiera rendirme. Lo primero que conseguí fue empleo. La librería debajo del departamento de Tomás buscaba a alguien para ordenar libros usados y reponer estanterías. Pagaban poco, pero el dueño era amable y le gustaba que supiera alfabetizar correctamente. «He tenido graduados universitarios que no saben hacer esto», dijo, entregándome un delantal gastado. Trabajaba 5 horas al día, dormía 6 horas por noche y el resto del tiempo lo dedicaba a crear un portafolio digital para solicitar becas de última hora. Subí mi arte a internet con un seudónimo, solo mis iniciales, MRF. Ofrecía comisiones, retratos, mascotas, ilustraciones familiares. Nada lujoso, pero la gente respondió. Resulta que el mundo presta atención cuando dejas de pedir permiso. El dinero empezó a llegar poco a poco. Vendí 2 piezas a una mujer en Seattle que quería imprimirlas para la habitación de su hija. Un hombre en Texas me pidió ilustrar una escena de su novela. Cobré $40. Me pagó 100 y dijo: «Tu trabajo vale más». Esa noche lloré. No por el dinero, sino porque alguien vio valor en mí sin saber nada de mi hermano. Para el 28 de junio tenía suficiente para el pasaje, el depósito y un mes de renta en un departamento compartido con otros 2 estudiantes que encontré en un grupo de Facebook. No le dije nada a mamá. No le dije nada a Benjamín. Ni siquiera publiqué nada que pudiera rastrearse hasta mí. Quería que este paso fuera solo mío. Silencioso. Ganado. El 30 de junio volví a la estación de autobuses. El mismo lugar al que había ido después de graduarme, pero esta vez no estaba huyendo. Estaba eligiendo.
Tenía una bolsa de viaje, mi cuaderno de bocetos, la carta de aceptación arrugada y una carpeta llena de dibujos impresos. Tomás me abrazó antes de subir. Vas a estar bien, dijo. Y cuando seas famoso, voy a decir que yo te descubrí. El autobús arrancó y, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo distinto en el pecho. No exactamente esperanza. Convicción. Sabía quién era y no necesitaba su aplauso para demostrarlo. La vida en Portland no era glamorosa. El departamento era diminuto, la presión del agua era terrible y uno de mis compañeros practicaba violín a las 6 de la mañana. No me importaba. Tenía un rincón junto a la ventana con espacio suficiente para mis materiales. Profesores que recordaban mi nombre. Compañeros que no me comparaban con nadie. Trabajaba medio tiempo en una cafetería y pasaba las noches dibujando, pintando y enviando mi trabajo a concursos en línea. Inicié un webcómic con paneles cortos sobre emociones invisibles, momentos familiares sutiles y duelo silencioso. Ganó popularidad rápido. La gente comentaba cosas como: me siento visto. Esto me hizo llorar y no sé por qué. Un mensaje se quedó conmigo. Esto me recordó cómo mi madre me ignoró en mi graduación. Gracias por hacerme sentir menos solo. No respondí, pero lo guardé. Lo releía cada vez que dudaba de mí. Pasaron los meses. Mamá no llamó. Ni una vez. Ningún mensaje de cumpleaños cuando cumplí 19 en octubre. Y, sorprendentemente, dolió menos de lo que esperaba, porque para entonces ya había construido algo propio. En mi segundo semestre, fui seleccionado para participar en una muestra de galería. Éramos 5 estudiantes elegidos por un curador invitado. Presenté una obra titulada Sin gemelo. Era un lienzo dividido en 2 partes, en una, un chico dorado sobre un escenario, rodeado de manos que se alzaban en aplauso, en la otra, una figura en sombra sentada en un auditorio vacío, dibujando la escena en silencio, como si estuviera condenado a observar desde lejos. El día de la inauguración, me quedé al fondo del salón y observé cómo la gente pasaba frente a la obra. Algunos tomaban fotos, otros leían la descripción con detenimiento. Una mujer se detuvo frente al cuadro durante casi 10 minutos completos. Finalmente, se giró hacia mí, sin saber que yo era el autor, y comentó: quien haya hecho esto ha vivido algo real. Asentí con calma. Sí, lo ha vivido. No sentí la necesidad de firmar la obra con mi nombre completo. No quería que nadie conociera la historia detrás del lienzo, pero una parte de mí esperaba que, algún día, alguien de mi ciudad natal lo viera. Que alguien reconociera el silencio en esa segunda figura. Que alguien se preguntara dónde había terminado yo. Lo que nadie sabía entonces, ni siquiera esa mujer, era que no solo había seguido adelante. Estaba construyendo algo más grande, algo que sobreviviría al aplauso que ella siempre reservó para uno solo de sus hijos. Desaparecer nunca fue el plan. Recuperar mi lugar sí lo era. Llegaría el día en que todos recordarían al hijo que habían olvidado. No porque yo se los pidiera, sino porque el mundo se lo recordaría. Y ese día estaba más cerca de lo que imaginaban. Casi 1 año y medio después, la oportunidad apareció. Para entonces ya estaba a mitad de mi segundo año en la escuela de arte. Tenía una base decente de seguidores en línea bajo mis iniciales, una beca completa gracias a un concurso nacional que había ganado esa primavera y una pasantía en un estudio que trabajaba con novelas gráficas en la ciudad. Mi vida estaba llena. No perfecta, nunca perfecta, pero mucho más rica de lo que alguna vez creí posible. Cuando me alejé de aquella ceremonia de graduación, no tenía ningún plan de regresar a casa, ni siquiera en vacaciones. El silencio entre mi familia y yo se había convertido en algo estable, casi clínico. Era frío, predecible, pero tenía su propia forma de paz. No revisaba sus redes, no preguntaba a amigos en común, no alimentaba la curiosidad. Si querían saber dónde estaba, tenían mi número. Si no lo usaban, eso era respuesta suficiente. Aquí se nota una especie de anestesia emocional deliberada. No es indiferencia real, es autoprotección sistemática. Cuando el vínculo familiar duele demasiado, convertirlo en algo clínico es una forma de control, casi como convertir el afecto en un expediente archivado. Hay algo profundamente triste en esa calma artificial, pero también una madurez forzada. Entonces ocurrió algo inesperado. Benjamín me escribió. Fue un mensaje directo en Instagram. Solo decía: oye, ¿podemos hablar? Al principio pensé que era un error. No hablábamos desde la semana previa a la graduación. Me quedé mirando la pantalla durante varios minutos antes de responder. Finalmente, escribí: ¿para qué? No contestó de inmediato. Vi los puntos aparecer, desaparecer, volver a aparecer. Al final escribió: no es sobre el pasado. Necesito un favor. Solté una carcajada cuando leí eso. Por supuesto que no era sobre el pasado.
Eso habría implicado reconocer errores, asumir responsabilidades, tal vez decir las palabras lo siento. No. Era un favor. Estuve a punto de ignorarlo y seguir con mi vida, pero algo en mí se detuvo. Quizá esta era la puerta que necesitaba, no para regresar, sino para construir algo justo detrás de ella. La risa aquí no es humor, es desprecio defensivo. El favor revela la jerarquía que nunca se rompió, él llama cuando necesita algo, no cuando quiere reparar. Sin embargo, la decisión de responder muestra algo más peligroso, no busca reconciliación, busca oportunidad. La herida ya se transformó en estrategia. Le respondí, llámame mañana al mediodía. No esperaba que lo hiciera, pero cumplió. A las 12 en punto, mi teléfono sonó. Escuchar su voz otra vez fue extraño. Sonaba igual de seguro y animado, pero había algo más debajo, tensión, duda, quizá nervios. Hola, Matías. ¿Cómo está Portland? Frío, caro, ¿viene por qué llamas? Suspiró. Mira, sé que probablemente soy la última persona con la que quieras hablar. No voy a hacerte perder tiempo. Me gradúo en primavera. Felicidades, respondí sin emoción, ¿no te habías graduado ya una vez? Rió con incomodidad. No, me refiero a la universidad. Licenciatura en marketing deportivo. Esperé. Sabía que no había llamado solo para eso. La cosa es que mamá está organizando una fiesta enorme. Carpa en el jardín, catering, presentación con fotos, todo el espectáculo. Idea de ella, no mía. Quiere que sea algo familiar. Quiere que estemos los dos. Dejé que el silencio se extendiera unos segundos. Entonces te mandó a preguntar. No, dijo rápido. Yo me ofrecí. ¿Por qué? Hubo otra pausa. Porque siento que arruiné muchas cosas. No solo aquel día. Muchos días. No sabía qué tan mal estabas. Y eso es culpa mía. No esperaba escuchar eso. Siguió hablando. Sé que mamá nunca nos trató igual. Yo lo veía. Solo que no supe cómo detenerlo sin empeorar todo. Es una excusa mala, pero es la verdad. No dije nada. Y no sé si esta fiesta arregla algo, pero, quizá pueda ser un reinicio. Tal vez sea algo. Aquí hay culpa tardía, pero también comodidad. Reconocer el daño cuando ya no hay costo personal es fácil. El lenguaje del reinicio suena más a limpieza de conciencia que a reparación real. Sin embargo, el hecho de que admita la desigualdad rompe una negación que duró años, y eso puede ser tan sincero como inútil al mismo tiempo. La tentación fue inmediata. No porque lo extrañara ni porque creyera en sus palabras, sino porque vi con absoluta claridad la forma de lo que ese momento podía convertirse. Esto no era una reunión familiar. Era una invitación al escenario. Y yo, por fin, tenía algo que decir. Acepté ir. No de inmediato. Dejé pasar unos días, le dije que necesitaba pensarlo. Al final, le envié un mensaje, iré, pero no voy solo. Lo que no le conté, lo que nadie en casa sabía, era que recientemente había firmado un pequeño contrato editorial. Una colección de relatos ilustrados, todos semi-autobiográficos, historias silenciosas y cargadas de emociones sobre memoria, favoritismo y ausencia. Cambié los nombres, suavicé los detalles para evitar problemas legales, pero cualquiera que me conociera reconocería las escenas, la graduación, el pastel, la silla vacía. Todo estaba allí, escondido entre pintura y metáforas. Llevaba trabajando en ese proyecto desde mi primer semestre. Noches interminables en cafeterías, fines de semana en bibliotecas, críticas con profesores que decían que el trabajo era crudo, necesario, honesto. La editorial era pequeña, casi invisible para el gran público, pero tenía prestigio dentro del circuito independiente. Se especializaban en memorias gráficas y narrativas ilustradas, ese tipo de libros que no se convierten en bestsellers masivos, pero que quedan en bibliotecas universitarias y mesas de críticos durante décadas. Habían visto algo en mi proyecto, algo que, según dijeron, tenía voz propia y heridas visibles. Y eso era exactamente lo que había querido escribir. El lanzamiento del libro estaba programado para la misma semana de la fiesta de graduación de Benjamín. La coincidencia no fue accidental, pero tampoco completamente planificada. Solo fue una de esas alineaciones extrañas que parecen una broma del destino. Por primera vez en mi vida, yo tenía el control del micrófono, aunque fuera simbólicamente. Nadie podía editar mi versión, nadie podía silenciarla con una frase condescendiente o una palmada en el hombro. Aquí se percibe un giro claro, el dolor se convierte en narrativa y la narrativa en poder. No busca confrontar con gritos, sino con exposición pública controlada. Hay algo casi quirúrgico en usar el arte como ajuste de cuentas, porque no obliga a nadie a escuchar, pero tampoco permite que ignoren la existencia del daño. Llamé a Tomás y le pregunté si quería volar conmigo.
Aceptó antes de que terminara la frase, sin preguntar detalles, sin pedir contexto. Había leído cada borrador del libro, me ayudó a pulir escenas, se quedó despierto conmigo durante las noches de cierre de impresión, revisó pruebas de color, corrigió inconsistencias y me asistió con los problemas de formato cuando los archivos se rompían en el último minuto. Había visto mis versiones más desordenadas, las más inseguras, las más rabiosas. Ya no era solo un amigo. Era mi gente, mi punto de referencia, mi testigo. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Preguntó mientras empacábamos, doblando una camisa con cuidado exagerado, como si eso pudiera imponer orden al caos que estaba por venir. ¿Listo? No, respondí sin dudar. Pero sé exactamente en qué me estoy metiendo. Tomás levantó una ceja y sonrió con esa media mueca que siempre hacía cuando sabía que algo iba a explotar, pero no tenía intención de detenerlo. Y también sabes exactamente qué vas a obtener cuando salgas de esto, añadió, con un tono que no era de advertencia, sino de confirmación. Volamos 3 días antes de la fiesta. No fui a casa. No quise. Nos registramos en un hotel barato en las afueras de la ciudad, de esos con alfombras gastadas y máquinas de hielo que suenan como si estuvieran respirando. Mantuvimos un perfil bajo, usamos gafas de sol incluso cuando no hacía falta, evitamos publicar cualquier cosa en redes sociales y pagamos todo en efectivo cuando fue posible. Nadie necesitaba saber que ya estaba en la ciudad. La sorpresa formaba parte del experimento. Sin embargo, me aseguré de que la editorial enviara 5 copias anticipadas del libro a 5 direcciones locales. Cada una envuelta en papel marrón, sin remitente, sin nota explicativa, sin firma. Quería que parecieran hallazgos fortuitos, no declaraciones de guerra. Una fue para la biblioteca local, otra para la librería del centro, otra para mi antiguo profesor de arte, otra para el entrenador de Benjamín y la última para mi casa de la infancia. No sabía quién la abriría, pero sabía que alguien lo haría. En la página de dedicatoria escribí: para quien se sentó solo entre la multitud, y para quien nunca miró atrás para darse cuenta. No era un ataque directo. Era peor. Era un espejo. Esta dedicatoria es una bomba emocional envuelta en cortesía. No acusa, no grita, pero obliga a quien la lea a ubicarse en uno de los dos lados. Es un acto de confrontación pasiva-agresiva elegante y devastador, más efectivo que cualquier discusión directa porque convierte la culpa en algo público y permanente. La mañana de la fiesta me puse una camisa negra limpia, la única que no asociaba con recuerdos familiares, y guardé una copia del libro en mi bolso. Tomás llevaba un blazer gris oscuro y un pin con mis iniciales, pequeño y discreto, pero visible si alguien miraba con atención. No hablamos mucho durante el trayecto. Solo intercambiamos miradas, sonrisas contenidas, esa vibración silenciosa que aparece justo antes de que estalle una tormenta, cuando el aire se vuelve pesado y todo parece suspendido. Llegamos a la casa a las 2 de la tarde. Había globos en el buzón, cintas colgando del árbol del jardín y una gran pancarta en el porche que decía: «Felicidades, Benjamín». Me pregunté si era la misma pancarta que habían usado en nuestra graduación del instituto. Probablemente sí. En esa casa, los objetos cambiaban de nombre, pero no de significado. Toqué la puerta. Benjamín abrió y se quedó sorprendido, como si hubiera visto un fantasma que se materializa solo en fotografías antiguas. «Vaya, ¿de verdad viniste?» Dije que lo haría. Se hizo a un lado, como si no estuviera seguro de si debía bloquearme o dejarme pasar. «¿Pasa?» La casa se veía exactamente igual y completamente distinta al mismo tiempo. El mismo sofá, el mismo reloj en la pared, el mismo olor a limpiador cítrico. Pero las fotos eran nuevas. La camiseta de UCLA de Benjamín enmarcada en la pared, una repisa llena de trofeos que no reconocía, diplomas enmarcados con marcos caros. Algunos invitados conversaban mientras comían bocadillos y bebían, gente que había visto antes y otros completamente desconocidos. Mamá apareció desde la cocina en medio de una conversación y se quedó paralizada al verme. Se veía mayor, cansada, con esa fatiga acumulada que no viene del cuerpo sino de las decisiones. No parecía sorprendida, solo resignada. «Matías», dijo, sin emoción. «Mamá». Se acercó y me abrazó. Yo no le devolví el abrazo. Me quedé rígido, permitiendo el gesto, pero sin participar en él. «Me alegra que hayas venido», dijo con rigidez, como si estuviera leyendo un guión aprendido. «Claro. No me lo perdería». Tomás se quedó a mi lado. Ella lo miró de reojo, midiendo su presencia, evaluando si era amenaza o acompañante decorativo, pero no dijo nada. Pasamos la siguiente hora saludando a la gente, sonriendo educadamente y respondiendo preguntas vagas sobre qué había estado haciendo últimamente. Trabajo creativo, algunos proyectos, nada muy público todavía. Nadie tenía idea. No me habían seguido, no habían preguntado nada durante años. Para ellos, yo era una actualización pendiente.
Hasta que una vecina, una mujer amable llamada la señora Letelier, se inclinó hacia mí y susurró, como si estuviera compartiendo un secreto peligroso. Tú eres el artista, ¿verdad? Creo que vi tu libro en la biblioteca ayer. Algo sobre una sombra. Sonreí, con calma, con intención. Ese mismo. Varias personas cerca giraron la cabeza. Vi la curiosidad encenderse en sus miradas, como una chispa en un campo seco. Me incliné un poco más y bajé la voz, pero lo suficiente para que quienes quisieran oír, oyeran. Es una historia sobre la familia, y sobre las historias que la gente se cuenta para justificar a quien le presta atención. Dejé la frase flotando en el aire, sin explicación adicional, sin contexto. Las palabras se acomodaron solas en la mente de cada uno. Luego caminé hacia la sala de estar y coloqué una copia del libro en el centro de la mesa de café, como si fuera un objeto decorativo más, pero cargado de peso simbólico. Tomás se sentó a mi lado, sin tocarlo, pero presente. Este gesto no es casual ni estético, es una provocación calculada. Colocar el libro como decoración es una forma de decir esto siempre estuvo aquí, solo que ustedes nunca miraron. Es una entrada silenciosa al conflicto, pero con la seguridad de quien sabe que tiene control absoluto de la escena. Benjamín lo vio, lo tomó y empezó a hojearlo. Se detuvo cuando llegó a la escena de la graduación. Observé cómo cambiaba su expresión, primero curiosidad, luego incomodidad, luego algo que se parecía demasiado a culpa. Mamá entró detrás de él, riendo por algo que alguien había dicho, hasta que vio el libro en sus manos. Se quedó pálida. El color se le fue del rostro como si alguien hubiera bajado el brillo de una pantalla. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, con la voz tensa, demasiado alta para sonar casual. Yo lo escribí. No dijo nada más. No podía. A nuestro alrededor, las conversaciones comenzaron a apagarse. Las risas se detuvieron, los vasos quedaron suspendidos en el aire, las miradas se desviaron hacia la portada, luego hacia mí, luego hacia Benjamín. La tensión en la habitación cambió, como una corriente invisible que eriza la piel. El ambiente quedó en silencio, de ese silencio denso que aparece justo antes de que algo se rompa o alguien diga algo que no se puede desdecir. Benjamín miraba el libro, pasando las páginas lentamente, con ese cuidado que solo se tiene cuando algo parece peligroso. No dijo nada, pero sus ojos se cruzaron con los míos. No parecía enojado ni defensivo. Parecía inseguro, como si aún no supiera si era el villano de la historia o solo un espectador que había elegido no intervenir. Mamá, en cambio, no tenía dudas. Extendió la mano como si fuera a arrancarle el libro, como si pudiera borrar las palabras con solo tocarlas. Guárdalo, ordenó. Ahora no es el momento. Pero sí era el momento. De hecho, era el momento perfecto. Porque justo en ese instante comenzó la presentación de diapositivas. Aquí se ve el pánico al control perdido. Para ella, el problema no es el dolor del hijo, sino el escenario. La frase "no es el momento" revela una obsesión por la imagen pública, por mantener la narrativa intacta, incluso si esa narrativa fue construida sobre la invisibilización de uno de sus hijos. Una de las amigas de mamá había conectado un proyector en la esquina de la sala, apuntando hacia una gran pared blanca. Sonaba música de fondo, una de esas melodías sentimentales de piano que suelen acompañar los vídeos de graduación, con notas largas, casi llorosas. Las primeras imágenes aparecieron: Benjamín de niño, Benjamín en su primer partido, Benjamín con su toga, Benjamín abrazando a mamá frente a un cartel de orgullo familiar. Yo miraba la pantalla, pero también miraba a las personas que miraban la pantalla. Y sabía que, en algún momento, alguien abriría el libro. Y cuando eso ocurriera, la otra presentación comenzaría. De repente, la presentación comenzó a avanzar. Imagen tras imagen. Benjamín en el jardín de infantes. Benjamín en su primer partido de fútbol. Benjamín en cada vacaciones familiares, en cada cumpleaños, en cada ceremonia de premios. Una secuencia interminable de recuerdos cuidadosamente seleccionados. Pasaron casi 3 minutos antes de que apareciera una sola foto donde estuviéramos los dos. Y aún así, yo estaba desenfocado, cortado en un costado del encuadre, como si hubiera invadido por accidente una vida que no me pertenecía. Me levanté despacio. Sin discursos previos, sin gestos teatrales. Caminé hacia el proyector y desconecté el cable. La pantalla quedó en negro. Alguien ahogó un grito. Mi madre giró la cabeza de inmediato, con expresión de incredulidad. ¿Qué crees que estás haciendo? La miré sin alterarme. Has pasado 18 años editando el resumen de vida de tu hijo favorito, dije con calma. Pensé que era justo que vieras el mío. Y este acto es simbólico y brutal. Apagar la pantalla es apagar la versión oficial de la historia. No hay gritos ni lágrimas, solo una corrección directa de la narrativa familiar. Es un acto de justicia simbólica que expone décadas de omisión sin necesidad de acusaciones histéricas.
Tomé mi bolso y saqué 5 ejemplares adicionales de mi libro. Coloqué uno en la mesa del café, otro en la cocina, otro sobre la mesa del comedor, otro en la mesa de regalos. El último se lo entregué directamente a mi abuela, que me observaba desde el sofá con los ojos húmedos. No sabía qué escribías, murmuró con voz temblorosa. No lo sabrías, respondí. Nunca me invitaron a contar mi historia. Luego me giré hacia todos los presentes. Mi nombre es Matías Rojas Fernández. Me gradué el mismo año que Benjamín. Caminé por el mismo escenario, vestí la misma toga. Solo que yo no tuve fiesta, ni vídeo, ni siquiera una silla reservada. Algunos invitados se miraron incómodos entre sí. Este libro trata de eso, continué. De ser el hijo silencioso. El que siempre queda en segundo plano. El que aprende a callar hasta que decide no hacerlo más. La voz de mi madre se elevó, tensa y quebrada. «Estás haciendo un espectáculo». «No», respondí. «Estoy dejando algo en claro». Ella dio un paso hacia mí, claramente intentando apartarme, pero Tomás se interpuso con tranquilidad. «Tal vez deberías dejarlo terminar», dijo con voz firme. Mi madre parecía a punto de explotar, pero había demasiados testigos. Y nunca le gustó perder el control de la narrativa, así que se quedó inmóvil. Volví al centro de la sala. «No vine a arruinar tu celebración», dije. «Vine a recuperar algo. No puedes celebrar a un hijo borrando al otro». Benjamín se aclaró la garganta. «Matías, ¿yo? Ya tuviste tu momento», lo interrumpí, sin dureza. «Tuviste todos los momentos. Y no te culpo por aprovecharlos. Pero viste lo que pasaba. Viste cómo desaparecía y no dijiste nada». Bajó la mirada en silencio. La tensión llenó el ambiente. Me volví hacia mi madre. «¿Recuerdas lo que me escribiste 2 días después de que desaparecí de la graduación?» Se tensó. Podrías haber fingido estar feliz por él. Eso fue todo. No preguntaste si estaba bien. No preguntaste dónde estaba. Solo reproché. Abrió la boca, pero levanté la mano. «No quiero disculpas. Quiero que entiendas algo. Nunca pedí un desfile. Solo quería un lugar en la mesa. Este momento no es venganza, es una reclamación tardía de existencia». La frase sobre un lugar en la mesa condensa toda la herida. No buscaba privilegios, buscaba reconocimiento básico. Es una acusación moral simple y devastadora que no puede justificarse con cansancio o ignorancia. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve antes de salir. Por cierto, el libro ya está en el top 100 de ficción autobiográfica. Están hablando de una posible adaptación. Así que les recomiendo empezar a leerlo. No cerré la puerta de golpe. No hice un drama. Simplemente salí. Afuera, el sol era cegador. Tomás salió detrás de mí, sonriendo como alguien que acababa de presenciar una justicia poética. «Fue quirúrgico», dijo. «Impresionante». Solté el aire que no sabía que había estado conteniendo. «¿Crees que lo entenderán?» «No importa», respondió. «No lo escribiste para ellos». Regresamos al hotel. Me quité la camisa negra, me lavé la cara y me quedé mirándome en el espejo durante un largo rato. No por vanidad. Por algo más profundo. Tal vez paz. No había ido para herirlos. Había ido para liberarme. Y lo había hecho. Las consecuencias llegaron rápido. Para cuando nuestro vuelo aterrizó de regreso en Portland, mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de familiares lejanos, excompañeros de clase, antiguos profesores. El libro había tocado una fibra sensible, tanto localmente como en Internet. Alguien subió un vídeo del momento en que desconecté el proyector a TikTok. Se volvió semiviral con el texto, «Cuando el gemelo olvidado finalmente habla». Las ventas del libro se triplicaron ese fin de semana. Recibí un correo de un productor en Los Ángeles interesado en los derechos cinematográficos. Dijo que la historia tenía potencial para una serie limitada de Netflix. Benjamín volvió a escribirme. Me dijo que había leído el libro completo. Que lloró. Que quería hablar. Tal vez lo haga. Algún día. Pero todavía no. Mi madre no envió ningún mensaje. Ni uno solo. Un primo me contó que estaba furiosa. Que decía que distorsioné la verdad. Que era un ingrato. Pero lo que nunca entendió, y probablemente nunca entenderá, es que esto no era venganza. Era memoria. Porque cuando pasas toda tu vida siendo una sombra, aprendes a entrar en la luz y hacer la tuya. Y cuando lo logras, no vuelves atrás. Ni siquiera por una ovación de pie.